ver, Guerra de Ratas. 1942. El horizonte de las estepas rusas no solo traía el calor sofocante del verano, sino el presagio de un apocalipsis de acero y pólvora. Tras el fracaso en los muros de Moscú el año anterior, la Wehrmacht de Adolf Hitler giró su maquinaria hacia el sur. El objetivo era claro: los pozos petrolíferos del Cáucaso y una ciudad industrial que se alzaba sobre el río Volga, llevando el nombre del propio dictador soviético, Stalingrado. Para el alto mando alemán, este era solo un punto más en el mapa, un objetivo estratégico para asfixiar la logística de la Unión Soviética. Pero para el soldado que marchaba entre el polvo asfixiante, Stalingrado dejaría de ser una ciudad para convertirse en un concepto maldito. El lugar donde la guerra moderna perdería la cordura. Lo que comenzó como una ofensiva brillante de blindados y supremacía aérea, estaba a punto de transformarse en una carnicería humana sin precedentes. En este vídeo, veremos cómo la Blitzkrieg, la guerra relámpago que había puesto a Europa de rodillas, colisionó contra una muralla de escombros, sangre y una determinación fanática. Estamos en las puertas del infierno, a punto de presenciar el combate urbano más letal jamás registrado, donde la vida de un hombre no se medía en días, sino en horas. Bienvenidos al inicio del fin. Bienvenidos a Stalingrado. Vamos a ver la batalla de Stalingrado, gente. El espejismo del Cáucaso y la Deme marcha un segundo hacia que el voy a abismo. hacer una cosilla. Para comprender el desastre de Stalingrado, debemos alejarnos del frente y situarnos en las frías salas de mando del Wolfschatz, la guarida del lobo. Al comenzar 1942, la Wehrmacht ya no era la fuerza imbatible que había cruzado la frontera polaca en 1939. La Operación Barbarroja había fracasado en su objetivo primordial, la destrucción del Estado soviético en una sola campaña relámpago. El invierno de 1941, frente a los muros de Moscú, no solo había congelado los motores de los Panzers, sino que había quebrado el mito de la invencibilidad aria. Adolf Hitler, cada vez más desconfiado de su Estado Mayor, tomó el mando directo de las operaciones terrestres. Su diagnóstico era puramente económico y obsesivo. Alemania no podía ganar una guerra de desgaste contra el gigante angloamericano y la reserva inagotable de hombres de Stalin sin recursos energéticos. El petróleo era el combustible del destino. Si no consigo el petróleo de Maikop y Grozny, tendré que liquidar la guerra, confesó a sus generales. Así nació la Directiva 41, el plan para la Operación Azul, Vollblau. El objetivo era un movimiento de pinza colosal. El grupo de ejércitos marcharía hacia las cumbres del Cáucaso para tomar Bakú, mientras que el grupo de ejércitos B avanzaría hacia el río Volga para establecer una barrera defensiva y capturar el nodo industrial de Stalingrado. En el centro de esta tormenta se encontraba el sexto ejército alemán. Era, sin lugar a dudas, la unidad más poderosa y prestigiosa de la Wehrmacht en ese momento. Una masa de maniobra compuesta por cerca de 300.000 hombres, apoyada por el cuarto ejército Panzer y la Luftflotte 4. Al mando de esta fuerza colosal estaba el general Friedrich Paulus. Paulus es una de las figuras más trágicas y complejas de la historia militar. No era un general de campo con barro en las botas, como Guderian o Rommel. Paulus era un brillante oficial de Estado Mayor, un técnico de la logística que prefería los gráficos y las tablas de suministros al caos de la línea de fuego. Era un hombre de una elegancia aristocrática, extremadamente culto, pero con una debilidad fatal: su obediencia ciega a Hitler. Nunca había comandado un ejército de este tamaño en combate directo, y su carácter meticuloso, rozando la indecisión, sería puesto a prueba en una guerra que no entendía de manuales. El 28 de junio de 1942, la ofensiva comenzó.
Durante las primeras semanas, el mundo creyó estar el golpe de gracia a la Unión Soviética. A través de las estepas infinitas del Don, las divisiones Panzer avanzaban con una gracia letal. El terreno, llano y seco como un tablero de ajedrez, permitía que la Blitzkrieg funcionara en su máxima expresión. Los soldados alemanes, los Lanzer, avanzaban bajo un sol abrasador de julio, cubiertos por una capa de polvo fino que penetraba en sus pulmones y en los mecanismos de sus armas. La confianza alemana era absoluta. Las cartas enviadas a Alemania hablaban de una victoria inminente antes de que cayera la primera nieve. La resistencia soviética parecía desmoronarse. Divisiones enteras del Ejército Rojo eran cercadas y destruidas en bolsas menores. Sin embargo, algo era diferente. A diferencia de 1941, los soviéticos estaban aprendiendo. Bajo las órdenes del general Zhukov, las tropas rusas empezaron a ejecutar retiradas elásticas, evitando los grandes cercos que habían diezmado sus filas el año anterior. Estaban cediendo espacio para ganar tiempo, retrocediendo hacia el último gran obstáculo natural antes de los Urales, el río Volga. Mientras los alemanes celebraban sus avances, en el Kremlin, Iósif Stalin vivía sus horas más oscuras. La caída de Rostov del Don, la puerta del Cáucaso, fue vista como una traición. Stalin comprendió que si Stalingrado caía, la Unión Soviética quedaría partida en dos. El Volga era la arteria por la cual fluían los suministros de préstamo y arriendo desde Irán y el petróleo desde el sur. Sin el Volga, Rusia moriría de hambre y falta de combustible. El 28 de julio de 1942, Stalin emitió la orden que cambiaría el carácter de guerra, la Directiva 227, conocida mundialmente por su lema «Ni un paso atrás». Ya no había lugar para retiradas estratégicas. Cualquier oficial que ordenara un repliegue sin autorización superior sería enviado a batallones de castigo para realizar misiones suicidas o ejecutado sumariamente. Se crearon los destacamentos de bloqueo, unidades de la NKV de que se situaban detrás de las líneas de frente con ametralladoras para disparar a cualquier soldado soviético que intentara huir del combate. Stalingrado dejó de ser un punto táctico para convertirse en una cuestión de supervivencia existencial para el comunismo. A medida que Paulus se acercaba al Volga, Hitler cometió un error que los historiadores militares aún debaten hoy. Cegado por los éxitos iniciales, decidió dividir sus fuerzas. En un arrebato de impaciencia, desvió recursos del Grupo B hacia el Grupo A y viceversa, desperdiciando combustible precioso en movimientos de ida y vuelta. Más grave aún, Hitler se obsesionó con el nombre de la ciudad. Stalingrado ya no era solo un objetivo para cortar el tráfico fluvial, era el trofeo personal que quería arrebatarle a su archienemigo. Paulus, que ya sufría de tics nerviosos debido al estrés de la logística estirada al máximo, veía cómo sus líneas de suministro se extendían por miles de kilómetros de estepa desolada. Cada litro de gasolina y cada caja de municiones de 88 milímetros debía recorrer una distancia equivalente a cruzar toda Europa. La Wehrmacht estaba llegando al límite de su capacidad elástica. El clímax de esta marcha hacia el abismo ocurrió el 23 de agosto de 1942. Fue el día en que la guerra moderna mostró su rostro más aterrador. La Luftflotte 4, bajo el mando del general von Richthofen, primo del famoso Barón Rojo, lanzó un ataque aéreo masivo sobre Stalingrado. Más de 600 bombarderos Heinkel y Stukas realizaron oleada tras oleada durante horas. No fue un bombardeo estratégico, fue un bombardeo de aniquilación psicológica. Las bombas incendiarias convirtieron los edificios residenciales de madera, piras funerarias. Los depósitos de petróleo en las orillas del Volga fueron alcanzados, vertiendo ríos de fuego líquido en las aguas del río, creando la ilusión apocalíptica de que el agua misma estaba ardiendo.
Más de 40.000 civiles murieron en esa sola jornada. La ciudad, que era un centro industrial moderno de arquitectura constructivista, fue reducida a un esqueleto de ladrillos y hierro retorcido. Esa noche, los Panzer de la 16ª División Blindada alcanzaron el Volga en el suburbio norte de Rinok. Los soldados alemanes miraron la ciudad envuelta en llamas y creyeron que el trabajo estaba hecho. Hitler, eufórico, anunció al mundo que Stalingrado sería capturada en pocos días. Pero lo que no sabían era que, entre las montañas de escombros y el humo asfixiante, miles de soldados soviéticos y civiles armados estaban emergiendo de los sótanos. El bombardeo alemán había hecho un favor involuntario a los defensores. Las calles estaban bloqueadas para los tanques y cada ruina se había convertido en un nido de ametralladoras. Paulus y su 6º ejército acababan de cruzar el umbral. Estaban en las puertas del infierno, y las reglas de la guerra que conocían estaban a punto de ser incineradas para siempre. El escenario estaba listo para la Rattenkrieg, la guerra de ratas, donde la superioridad alemana se ahogaría en sangre. Rattenkrieg, el infierno de hierro y la geometría de la muerte. Tras el bombardeo apocalíptico del 23 de agosto, el general Friedrich Paulus y el OKH alemán estaban convencidos de que Stalingrado era una fruta madura a punto de caer. Tío, En los mapas de Activity. situación, las flechas azules de la Wehrmacht Todos que rodeaban anden casi toda la Activity. ciudad. Los informes hablaban de una defensa soviética desarticulada y de civiles huyendo a través del Volga. Sin embargo, cuando la 71ª División de Infantería Alemana entró en el centro de la ciudad en septiembre, ¡Pam, la pam, realidad pam, golpeó pam! con la fuerza de un proyectil de artillería. La Blitzkrieg, esa danza coordinada de tanques y aviones que había conquistado naciones en semanas, murió en las calles de Stalingrado. En su lugar, nació la Rattenkrieg, la guerra de ratas. Los alemanes, acostumbrados a las grandes maniobras y a ver al enemigo a kilómetros de distancia, se encontraron de repente en una lucha donde el frente no se medía en kilómetros, sino en metros, y a veces en el grosor de una pared de ladrillos. Del lado soviético, la llegada del general Vasily Chuikov para comandar el 62º Ejército marcó un punto de inflexión psicológico. Chuikov no era un hombre de sutilezas, era un oficial rudo, de manos grandes y temperamento volcánico, que entendía que para detener a los alemanes debía privarles de su mayor ventaja, la tecnología. Chuikov analizó el campo de batalla y emitió una orden que se convertiría en la pesadilla de la Wehrmacht. Mario, dato nuevo, Abrazar ¿no? al enemigo. La táctica consistía en mantener las líneas de Dato defensa nuevecito, soviéticas con que eso a una es distancia una de movida lanzamiento rusa. de granada de las posiciones alemanas. A veces, la distancia era de apenas 15 metros. Esta proximidad neutralizaba a la temida Luftwaffe y a la artillería pesada alemana. Los pilotos de los Stukas no podían bombardear a los rusos sin el riesgo casi seguro de masacrar a sus propios soldados. Stalingrado se convirtió en una lucha de infantería pura, un duelo de voluntades donde el acero alemán se enfrentaba a la tenacidad de hormigón del soldado soviético. Uno de los primeros escenarios de esta brutalidad fue el silo de granos en el sur de la ciudad. Esta inmensa estructura de hormigón armado se alzaba como una fortaleza medieval sobre los escombros. Durante días, un puñado de infantes de marina soviéticos, cubiertos de polvo de trigo y pólvora, defendieron el silo piso por piso. Los alemanes lanzaron ataques frontales apoyados por cañones de 88 milímetros, pero los defensores se movían a través de los conductos de ventilación y los huecos de los elevadores, apareciendo donde menos se les esperaba. El humo del grano quemándose creaba una atmósfera ácida que corroía los ojos y los pulmones. Cuando el silo finalmente cayó tras días de asedio, los alemanes quedaron en shock al descubrir que habían sido contenidos por apenas 50 hombres exhaustos.
Fue en ese momento cuando el mando alemán comprendió que capturar Stalingrado no sería un desfile, sino una cirugía sin anestesia. Si el Silo fue el símbolo de la resistencia inicial, el Mamayev Kurgan se convirtió en el epicentro del dolor. Esta colina, el punto más alto, ofrecía una vista total del Volga y de las rutas de suministro soviéticas. Para ambos bandos, controlar la cota 102 era vital. La lucha por el Kurgan fue tan intensa que la fisonomía de la colina cambió siempre. La nieve que caía se derretía antes de tocar el suelo, debido al calor constante de las explosiones. Se calcula que el suelo de la colina contenía entre 500 y 1000 fragmentos de metralla por metro cuadrado. Los soldados luchaban en las laderas entre los restos descompuestos de sus compañeros, ya que era imposible enterrar a los muertos bajo el fuego constante. La colina cambió de manos docenas de veces. Tomar la cima por la mañana no garantizaba estar vivo para ver el atardecer. La Rattenkrieg obligó a una evolución táctica brutal. El combate se volvió vertical. En un edificio de 4 pisos, los alemanes podían controlar el segundo y el tercero, mientras los soviéticos resistían en el sótano y el lago. Se perforaban techos para dejar caer granadas. Se dinamitaban paredes para crear pasillos internos que evitaran las calles barridas por ametralladoras. En este escenario, el arma reina no fue el rifle Mauser de largo alcance, sino la subfusil PPSH-41 soviética con su cargador de tambor de 71 disparos, ideal para limpiar habitaciones en ráfagas cortas. Pero la herramienta más temida en los túneles y sótanos era la pala de trinchera. Afilada como una cuchilla, la pala se convirtió en el arma preferida para el combate cuerpo a cuerpo silencioso. En el silencio de la noche, el choque del metal contra el hueso era el único sonido que precedía a la muerte en los pasillos de Stalingrado. En el centro de la ciudad, un edificio de apartamentos de 4 plantas se convirtió en una leyenda de la resistencia, la casa de Pavlov. El sargento Yakov Pavlov y un pequeño grupo multiétnico de soldados fortificaron este edificio que dominaba una plaza estratégica. Crearon una red de comunicaciones subterráneas, instalaron nidos de ametralladoras en cada ángulo y colocaron francotiradores en los pisos superiores. Durante 58 días, los alemanes lanzaron ataques diarios con tanques e infantería. Los defensores usaron rifles antitanque para disparar a la parte superior de los Panzers desde las ventanas, aprovechando el blindaje más delgado. Se dice que en los mapas de Paulus, la casa de Pavlov estaba marcada como una fortaleza. Los soviéticos bromearon después de la guerra diciendo que los alemanes perdieron más hombres tratando de tomar esa casa que en la conquista de París. Stalingrado fue el paraíso y el infierno de los francotiradores. Los escombros infinitos proporcionaban escondites perfectos. Francotiradores como Vasily Zaitsev se convirtieron en figuras míticas. Zaitsev, un cazador de los Urales, no solo eliminaba oficiales, destruía el moral de la Wehrmacht. El miedo a la muerte invisible paralizaba a las tropas alemanas. Un soldado no podía asomarse por una ventana o salir a buscar agua sin el riesgo de que una bala de 7,62 milímetros terminara con su vida. El mando alemán, desesperado, supuestamente envió a su mejor instructor, el mayor König, para cazar a Zaitsev. Aunque la existencia de este duelo es debatida por los historiadores, el impacto psicológico de los francotiradores fue innegable. Convirtieron cada calle en un corredor de ejecuciones. Hacia octubre, la batalla se trasladó al norte, al distrito industrial. Aquí, las proporciones del horror se volvieron industriales. La fábrica de tractores Yerchinsky, la fábrica de cañones Barricadas y la planta metalúrgica Octubre Rojo eran inmensos complejos de hormigón y acero. Dentro de estas naves industriales, la lucha era dantesca. Los tanques de 34 salían de las líneas de montaje sin pintar.
y eran conducidos directamente al combate por los propios obreros de la fábrica, a veces sin miras telescópicas, disparando a quemarropa contra la infantería alemana que ya estaba dentro de las instalaciones. El ruido era insoportable. El eco de los disparos amplificado por las estructuras metálicas y el rugido de la artillería creaban un caos sensorial que llevaba a los hombres a la locura. Durante todo este tiempo, el 62º ejército de Chuikov dependía de un hilo de vida, el río Volga. Todas las noches, bajo el fuego de la artillería alemana, barcazas y botes cruzaban el río desde la orilla este cargados de rezos y suministros. Muchos barcos eran hundidos antes de tocar tierra, y miles de jóvenes reclutas soviéticos murieron ahogados o ametrallados en el agua helada. La esperanza de vida de un soldado recién llegado a la orilla occidental era de menos de 24 horas. Sin embargo, el flujo nunca se detuvo. Stalin y Zhukov estaban alimentando el fuego de Stalingrado con carne humana para mantener ocupado al Sexto Ejército, mientras en absoluto secreto preparaban algo mucho más grande en las estepas. A finales de octubre de 1942, Paulus controlaba cerca del 90% de la ciudad. Había llegado al Volga en varios puntos, dividiendo a los defensores en pequeños bolsillos aislados. Los alemanes estaban exhaustos. Sus divisiones eran sombras de lo que fueron en junio. Pero Hitler, desde su cuartel de invierno, exigía el último esfuerzo. Lo que los alemanes no sabían es que el tiempo se les había agotado. El aire empezaba a morder con el frío siberiano, y el Volga comenzaba a arrastrar los primeros bloques de hielo. Mientras Paulus se desangraba tratando de conquistar los últimos metros de escombros de la fábrica barricadas, cientos de miles de soldados soviéticos y miles de tanques T-34 se estaban concentrando en los flancos alemanes, defendidos por tropas rumanas y húngaras mal equipadas. La Wehrmacht estaba atrapada en su propio espejismo de victoria. El escenario para la Operación Urano estaba listo, y el destino de 300.000 alemanes estaba a punto de quedar sellado en el mayor cerco de la historia. El caldero estaba a punto de cerrarse. El planeta del azul intenso, Urano. Así se llama ese planeta. Como lo operación Urano de Hitler. Agosto de 1942.